La calabacita vacía. Había una vez, hace ya muchísimos años. Yo diré que estaba en este país. Ustedes digan que estaban en esta pequeña colina. Allí se encontraba un hermoso pueblo donde había muchos niños. Y cuando en un pueblo hay muchos niños, también hay muchos juegos. Estos niños se enseñaban mutuamente los juegos que sabían y a la vez inventaban otros nuevos. Entre estos niños había dos hermanos, una niña llamada Pamuk y un niño llamado Toprak. Los dos eran muy habilidosos para los juegos y casi no había juego que desconocieran. Y un día, una nueva familia se mudó a este pueblo. Esta familia tenía un hijo llamado Karaoglan, quien de inmediato simpatizó y se llevó bien con los niños del pueblo. Pero por otro lado, tenía un poco de envidia de Pamuk y Toprak, porque sabían más juegos que él. Siempre fue el que más juegos conocía donde quiera que vivieran. Por esta razón, quería que estos dos hermanos abandonaran el pueblo. Un día se le ocurrió una idea. «Encontré un nuevo juego», les dijo a los dos hermanos. «Escondí 7 calabazas en el bosque. Vamos a ver si pueden encontrarlas». Pamuk preguntó: «¿Y cómo podremos darnos cuenta dónde están?». Karaoglan respondió: «Eso también es fácil. A medida que se acerquen a las calabazas, yo diré «caliente», y cuando se alejen, gritaré «frío». Los dos hermanos, muy entusiasmados, se dirigieron hacia el bosque con Karaoglan. Y de verdad, a medida que se acercaban a las calabazas, Karaoglan decía «caliente», y a medida que se alejaban decía «frío», y así sucesivamente, hasta que encontraron las 6 calabazas. Pero no pudieron encontrar la 7ª de ninguna forma. Finalmente, Karaoglan les dijo: «Les daré una pista», y les mostró un jardín que estaba detrás de una colina a lo lejos. «Allí es donde escondí la última calabaza», les dijo, y agregó: «Yo no iré hasta allí. Vayan ustedes y encuéntrenla». Mientras rastreaban las calabazas, se alejaron bastante del pueblo, pues se tardaba mucho en llegar a ese jardín. Al ver que los dos hermanos estaban muy pensativos, Karaoglan adivinó lo que tenían en mente. «No tengan miedo», les dijo. «Colgaré las calabazas que encontramos en ese árbol. Cuando sople el viento, harán ruido, y ustedes encontrarán el camino por el ruido». De hecho, colgó una de las calabazas en el árbol, y cuando la movió con la mano, la calabaza golpeó el árbol y emitió un sonido como «ting». «Muy bien», dijeron muy entusiasmados los dos hermanos. Partieron felices en busca de la última calabaza. Pasó bastante tiempo y ya estaba demasiado oscuro para ver. Además pusieron patas arriba el jardín, pero la calabaza no estaba allí. «Está bien», dijo Toprak. «Escuchemos el sonido de la calabaza colgada del árbol. De donde venga el sonido, allí está el camino hacia el pueblo». Pero no ocurrió lo que esperaban. El sonido «ting» venía. ¿Pero de dónde venía? ¿De la derecha, de la izquierda, de allá o de este lado? Resulta que Karaoglan había atado una calabaza en cada árbol del bosque, pues no quería que los dos hermanos regresaran al pueblo. Los dos hermanos estaban muy asustados. Trataron que Karaoglan escuchara sus voces cantando «Tin, tin, calabacita, ven a buscarnos, Karazik». Pero todo fue en vano. Nadie pasaba por allí. Después de un tiempo, cambiaron la letra de la canción. «Tin, tin, calabacita, nos engañó Karazik». Los dos hermanos caminaban por el bosque, acurrucados, esperando escuchar alguna voz. Caminaron casi toda la noche. Cerca de la mañana llegaron a un cruce de caminos, de uno de los cuales se oía el ladrido de unos perros y del otro el cacareo de las gallinas. Toprak preguntó: «Hermana, ¿por cuál camino nos vamos?». Pamuk pensó un momento y luego dijo: «Si vamos por el camino de los perros, tal vez algún perro nos muerda. Es mejor que vayamos por el camino de las gallinas». Que Pamuk y Toprak tomaron el camino de las gallinas, déjenme decirles algo. Si hubieran seguido el camino de los perros, habrían llegado a su casa. Pero regresemos con los dos hermanos. Mientras caminaban por el camino de las gallinas, llegaron a una casa de la que salía humo de la chimenea y tocaron la puerta. Una niña hermosa como la luna llena abrió la puerta.
ofreció a los 2 hermanos los bollos que acababa de hornear. Los niños le explicaron cómo habían llegado allí. ¿Podrías llevarnos a nuestro pueblo?, le preguntaron. Me encantaría, pero no es posible, dijo la hermosa niña. ¿Por qué?, le preguntaron los niños a una voz. Porque yo no tengo sombra, no puedo salir. ¿No tienes sombra? No puedo caminar bajo el sol sin mi sombra. Una bruja del bosque quería mi belleza. Cuando no se la di, robó mi sombra. Solo podré recuperarla cuando le entregue mi belleza a la bruja. Bien, pero ¿cómo puede pasar esto?, preguntó Toprak. La bruja viene todos los días por la tarde para pedir y preguntar por un intercambio. Si esperan un poco, también podrán ver a la bruja. A los 2 hermanos se les ocurrió una idea. Iban a quitarle a la bruja la sombra de esta hermosa niña. Trae todas las lámparas de queroseno, velas, lo que tengas en casa que dé luz, le dijeron a la niña. La niña hizo lo que le dijeron. Al atardecer, cerca de la puesta del sol, la bruja llegó frente a la casa. Mientras la bruja caminaba por el camino del pueblo, parecía como si 2 sombras se reflejaran juntas. Una de las sombras era igual a la bruja. La otra caminaba lentamente, un poco más atrás. Los niños comprendieron que esta sombra era la de la hermosa niña. La bruja llamó desde el frente de la casa. «Hermosa niña, ¿ya tomaste tu decisión?» «Bueno, ven y hablemos en el jardín», dijo la hermosa niña. La bruja y su sombra, impacientes, y la sombra de la niña, reacia, entraron al jardín. En ese momento, Pamuk y Toprak encendieron todas las velas y lámparas de queroseno que habían preparado de antemano. El lugar se iluminó como si hubiera salido el sol. Al quedar ambas sombras bajo esta luz brillante, se escabulleron rápidamente. ¿Pero hacia dónde? Una de ellas se fue hacia la hermosa niña, es decir, a su dueña. La otra huyó muy lejos, porque las maldades hechas por la bruja eran demasiado para ella. La bruja se olvidó de la belleza de la niña y salió corriendo tras su sombra. La hermosa muchacha dijo entonces a los hermanos: «Muchas gracias a ustedes. Ahora sí los puedo acompañar al pueblo». Entonces salieron. Avanzaban por el camino de los perros que conducía a la aldea de los hermanos. No habían llegado a la mitad del camino cuando vieron a Karaoglan, que buscaba desesperadamente a los hermanos. Cantaba esta canción: «Tin, tin, calabacita, Pamuk, Toprak, vamos, aparezcan». Resulta que cuando Karaoglan extravió a propósito a los hermanos en el bosque, se dio cuenta de su error y se puso muy triste. Por eso buscaba a los hermanos. Se alegró mucho cuando vio a los hermanos y a su amiga. Invitaron a la hermosa niña al pueblo. Mientras caminaban felices por el camino del pueblo, 3 calabazas cayeron del cielo. Una cayó sobre la cabeza de la bruja, la otra sobre su sombra y la tercera sobre mi cabeza. Esa calabaza me contó este cuento y yo se lo conté a ustedes tal como sucedió.